Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a seguir midiéndole el pulso a los efectos de la medida cautelar contra el carril segregado de Citrams. Esta noche están con nosotros el presidente de la Unión de Empresas Citrams, licenciado Miguel Castañeda. Bienvenido, don Miguel. Gracias por la invitación para esclarecerle a la población sobre tan importante tema. Listo, y también se encuentra con nosotros el vicepresidente de la Unión de Empresas de Citrams, el ingeniero Eduardo Villanueva. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Luis, un gusto saludarle y bueno, contentos de estar aquí compartiendo con ustedes y conversando un poco de lo que es la temática de Citrams. Perfecto. Bueno, estamos conversando, como digo, sobre los avances que tiene este sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador y los obstáculos que ha enfrentado con esta medida cautelar. Recientemente, como todos sabemos, la Corte Suprema decretó esta medida que hace que el carril segregado no funcione como tal. Yo quisiera preguntarle, antes de comenzar, ingeniero, antes de que veamos los efectos que ha tenido esto, porque entendemos que han habido efectos no muy buenos, vamos a ver, el carril segregado es la médula, es la columna vertebral del concepto del sistema de bus rápido, entiendo. Sí, efectivamente, cuando uno estructura todo lo que es un modelaje de transporte, define elementos claves. Y el elemento fundamental para poder implementar un sistema de BRT, que significa en inglés Bus Rapid Transit, es tener un carril segregado para que en esa infraestructura los autobuses puedan hacer su servicio de una manera rápida, eficiente y segura. De hecho, usted notará, por ejemplo, que las estaciones o las paradas de buses, como le conoce la gente, están del lado izquierdo, están en el centro del corredor. Eso con el objetivo de mejorar la movilidad y evitar que los usuarios sean atropellados y tengan toda una condición insegura. Entonces, la calle o el corredor o el carril segregado es la línea base, es como en un tren, por ejemplo. En un tren, realmente la base fundamental es toda la vía. En el caso del aeropuerto, ¿qué es lo importante del aeropuerto? Sí, efectivamente, es donde la gente aborda y transborda, pero en definitiva lo que usan los aviones son las mangas, las estaciones y sobre todo la pista. Donde el avión despega y aterriza. Entonces, efectivamente, el meterle obstáculos, llamemos obstáculos, otro tipo de vehículos para los cuales el carril no ha sido diseñado, automáticamente elimina el concepto de BRT y transforma la vía en un carril más, en una calle más, donde la ciudadanía puede circular, pero definitivamente implica muchas cosas alrededor de eso que más adelante trataremos de clarificar para la ciudadanía en ese impacto. Así funciona en Curitiba, así funciona en Colombia. ¿Y en cuántos países alrededor del mundo, ingeniero? Bueno, el sistema BRT está implementado en más de 200 ciudades a nivel mundial y hay diferentes conceptos de BRT. Hay BRTs, por ejemplo, donde solamente las calles están pintadas de color amarillo. Hay otros conceptos. Eso fue lo que se hizo, perdón que lo interrumpa, eso se hizo en el año, si no me equivoco, 95. Si no me equivoco, ya hubo una iniciativa aquí. De que se intentó pintarla, yo me acuerdo, cuando estaba Mauricio Chavarría de viceministro. Exacto, era reportero en ese entonces y habían unas líneas amarillas en todas las calles, sobre todo me recuerdo perfectamente la Juan Pablo. Sí, entonces, hay diferentes conceptos de carril, ¿verdad? Por ejemplo, y esto depende muchísimo de la cultura y la educación vial. Por ejemplo, en Chile, los autobuses articulados andan en el mismo corredor de los carriles mixtos. Sin embargo, ahí están marcados en amarillo en Santiago y ningún vehículo privado se mete en el carril del bus. Imagino que es tronco de multa que le cae. Usted va, por ejemplo, a San Francisco. En San Francisco cruzan los trolebús, cruzan los autobuses, cruza el tren que va elevado y también los vehículos particulares. Y ahí no hay un corredor o un carril segregado. Pero, por ejemplo, Curitiba, Bogotá, Medellín, sí tienen bien definidos los carriles segregados para evitar que el sistema de transporte tenga una complicación en la agilidad y velocidad comercial. Vamos a ver, en ese sentido, don Miguel, la gente ya estaba acostumbrada se había reducido el tiempo, ¿a cuánto, don Miguel, el tiempo que se hacía antes en hora y media? Hora 20 minutos, se redujo a 22 minutos. Desde la terminal de integración de Soyapango
hasta Salvador del Mundo. Yo quiero que veamos unas opiniones que hemos recabado de la ciudadanía y que nos hablan justamente de por qué la gente prefiere el sistema y cómo les está afectando esta resolución. Y luego me gustaría escuchar su opinión, don Miguel. Veamos el sondeo, veamos qué dice la gente. Utilizo el Citran porque es un transporte más seguro, más rápido, y lo que no me gusta de la medida que han tomado es porque para eso dice que tiene que tener un carril especial, ya que los buses no son como los demás, y a la misma vez por la seguridad que tenemos y el trato digno que tenemos como usuarios del sistema, porque en las demás unidades del transporte público siempre tenemos malas palabras y que la gente nos trate mal, mientras que aquí no. Para mí es una solución nefasta porque nos afecta a los usuarios, ¿verdad? Ellos andan en sus carros, no tienen mayor preocupación, pero uno que hace uso de este sistema ha visto esa medida nefasta porque nos afecta a nosotros. Y me gusta usar Citran porque es seguro, es rápido, lo tratan bien a uno, no hay, en el transporte corriente uno no termina de bajarse cuando ellos arrancan y tal vez uno ya mayores no tiene la misma fijeza que un joven, entonces muchas veces por eso nos caemos o no nos podemos bajar bien, ¿verdad? Así es que para mí es malo lo que han hecho. Lo uso porque llegaba rápido. Ahora tuve inconveniente en la mañana, llegué 20 minutos tarde aquí a este lugar. Entonces es malo que estén circulando los vehículos y me parece malo. Y yo lo voy a seguir usando por seguridad, ¿verdad? Porque acá es más seguro que en otras unidades. Lo voy a seguir haciendo. Aunque voy a madrugar un poquito más. Es lo único. Hay más seguridad. Hasta ahorita yo no he escuchado que alguien haya perdido sus carteras o le hayan robado algo. Preferimos, aun cuando se tarda, ¿verdad? Se va a tardar más hoy, pero preferimos utilizar el Citran. Bueno, ahí están las opiniones de la gente. Don Miguel, ¿qué le parece lo que dice la ciudadanía que hace uso del sistema? Fíjate, solo ver el video da coraje. Da coraje porque soñamos con dignificar al usuario. Aprendimos a soñar los empresarios. Aprendimos a hacer un giro de cambio hacia una visión estructural social hacia el pasajero. Y al ver este tipo de cosas, imagine cómo se sentirá la gente. Yo por eso decía también, igual lo que dice el presidente, las gremiales empleadoras de trabajadores debiesen de poner primero al trabajador, porque es el generador de toda esa producción y a él se lo llevamos más temprano, más seguro, va con su laptop, tal vez haciendo algún su trabajo que se lo llevó a su casa, va con su celular, toda la gente. Es como se ve la tercera edad agradecida por este tipo de servicio, porque no sube a la loca las gradas, sino que la sube con seguridad. Ver a los discapacitados, pudimos ver algunos que en silla de rueda están muy agradecidos porque ya no están encerrados en cuatro paredes, yo le he dicho, esperando al chero o esperando al taxi para que lo movilicen. Y esto es dignificar a esas capas sociales, ese es tener un poco de condición y visión social. Pero a nosotros nos llama mucho la atención que en todos los países se ve el desarrollo. Un amigo me decía desde Canadá que qué bonito se miraba algunas noticias viendo el sistema de transporte. O sea, eso ya no es solo lo malo que dicen de El Salvador, sino la otra cara de la moneda. Realmente el transporte público no solo sirve, más en este caso del BRT, para darle velocidad a la gente, para que esté más tiempo con su familia, para que esté más tiempo en los empleos, que esté más temprano, que vaya con seguridad, que viaje con dignidad, que sepa que lleva a un motorista seguro, que al arrancar el bus, el alcotés no arranque ese bus. Entonces, todas estas características eran las críticas, Luis, de antes,
Entonces optamos por dar otra versión y que en un momento dado, repentinamente, después de que se presentaron a hacer las demandas, venga una medida cautelar, duele. Yo quisiera, don Miguel, antes de que continúe, quisiera que entráramos en materia a analizar justamente la sentencia. ¿En qué sentido? Por lo que le comentaba yo al ingeniero Villanueva, aquí ya se había hecho lo de un carril segregado, claro, con pintura, basado en el artículo 41 de la Ley General de Transporte, Exacto. Tránsito y Seguridad Vial. ¿Es lo mismo que se ha utilizado, ese mismo tinglado legal? Sí, es el que se ha utilizado en este momento. Está el 41, solo para ver esa parte, porque la demanda se basaba precisamente, Luis, en que en la primera demanda, y por eso se planteó, gracias, aquí está, dice el 41, que es la especialidad de la ley en materia de administración pública por parte del Estado, el Viceministerio de Transporte. El sistema vial tendrá diferenciación específica para la circulación vehicular y peatonal. Esta parte de peatonal es un derecho universal internacional para todos, contemplado en las Naciones Unidas. ¿Cuál es el significado de esto? Que esta persona debe de tener, no, es un privilegio, un derecho humano en la movilidad, y son los que se mueven en el Citran. Entonces dice aquí, las aceras como parte del sistema vial son para uso exclusivo de los peatones. Los infractores de lo dispuesto en este artículo y en el artículo 38 serán sancionados conforme lo establezca el reglamento respectivo. Entonces está bien claro. Entonces a quién le compete el ordenamiento, le compete el ordenamiento al Viceministerio de Transporte. Es importante el Sí. uso exclusivo. Entonces, el uso exclusivo ya lo manifiesta en la Ley General de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Hay una exclusividad para bicicleta. La Monseñor Romero es exclusivo solo para vehículos particulares y comerciales. Allí no entran buses. Es decir, restringe el uso del Claro. transporte de pasajeros. Así es. Bueno, los postes del alumbrado público, esos están en un suelo público, ¿ya? Entonces, la parte interesante de esto es que cuando se está trabajando, pasamos días, noches trabajando, previmos todo este tipo de situación, pero no hay concesión, Luis. Entonces, la demanda fue planteada de que se nos había entregado a los privados la concesión y que eso tenía que haber pasado por la Asamblea Legislativa según el 120 de la Constitución. Hablemos de las concesiones. ¿En qué casos es que debe haber concesión? No, es que aquí no ha habido concesión. No, por eso. Por Por eso eso, digo. pero es que la ley... La ley establece... Nosotros tenemos, yo llego y solicito al Viceministerio de Transporte, solicito para operar X ruta. Viene el Viceministerio y lo tiene aquí en el 43. El Viceministerio de Transporte, a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, regulará y controlará las terminales, metas, paradas y puntos de retorno de transporte colectivo y de carga, coordinando en lo que compete y en base al respectivo Plan Maestro de Desarrollo Urbano. Esto fue lo que se metió en el BID para la aprobación de los 45 millones. Con las diferentes, porque hay unos que alegan que eso no lo vieron en la Asamblea, yo no sé qué estaban haciendo y no lo vieron, con las diferentes municipalidades del país, sin interferir en su competencia municipal referente a los impuestos y tasas, eso pues ya es otra cosa. Pero la parte importante es que ya está calificado el Viceministerio para eso. Emplea la demanda, solo para ampliarte un poco el historial de cómo entra la demanda hace 2 años. Después pidieron ellos también que se pusiera la medida cautelar en los 2 años que lleva la sentencia, porque no se ha sentenciado, perdón. Y esto... Son los 2 años que ha estado, digamos, en estudio, en evaluación, en la Sala de lo Constitucional, la demanda. Por eso, porque al ver que el 120, aquí te lo tiene el 120 para leértelo, yo lo he leído hasta las cecedadas donde me han invitado, en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones. Aquí está el meollo del argumento legal, donde se dice que dicha concesión
debió de haber pasado por la Asamblea Legislativa. Pero ¿cuál concesión? ¿Cuál si no hay concesión si no existe? Eso es lo importante de esto. Entonces, pero el uso del carril es para la gente. ¿Y en qué va a viajar la gente? Yo tengo un derecho de uso público, de dominio del Estado, pero lo tengo en mi carro. Claro. Uso ese bien público. Claro. Y el que no tiene carro, ¿en qué lo va a usar? En un autobús, o en un tren, o en una góndola, etcétera. O en la Entonces, acera cuando lo hace a pie. claro, pero aquí lo estipula bien. Entonces, por eso se tarda y no hay sentencia, porque no hay concesión. Entonces, al ver que no se había violentado el 120, recurren a la medida cautelar. Y una medida cautelar debe tener dos características importantes. Y las dos características es la apariencia del buen derecho, que es la posibilidad de la violación de la norma constitucional. Ahí claros. está. Creo que estamos siendo claros. Y la otra parte es el peligro o riesgo que pueda accionarse con el paso del tiempo. Ahora, entiendo que en 2 ocasiones la sala había resuelto no al lugar. No admisible, no la admitió 2 veces. Y las condiciones de antes, de hoy y después no han existido, son las mismas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da la medida cautelar con estos 2 elementos? Por eso el presidente se excusó de votar. El presidente de la Sala de lo Constitucional, porque dio previsibilidad, razonabilidad, exacto, flexibilidad. Entonces viene el cuando mandan a escuchar al Ejecutivo y al Legislativo sobre si se violenta el 120, viene el Ejecutivo y recusa a los magistrados. De ahí viene, después de esa recusación que hace el Ejecutivo a la Sala, viene la decisión de la medida cautelar. ¿Cuál es el peligro? En el segundo elemento, donde dice que peligro o riesgo. Ya ¿Sabe cuál han pasado va a ser 2 años. No, el peligro y riesgo ahorita no está. El peligro y riesgo son ¿cuántos accidentes que nos acaban de informar? 37 accidentes. 37 accidentes, Luis. ¿En cuántos a días? eso sumale. En 10 días aproximadamente. ¿Y cuántos accidentes teníamos antes? Como en 2 años más o menos como 35 accidentes. Entonces, o sea, solo para terminar la idea. Lo mismo de 2 años en 10 días. Digo. A eso sumale. He escuchado algunas opiniones donde decían de que el problema es que es el origen. El problema es cómo se hizo. Hoy ya no es la sentencia, la concesión, hoy ya son otros inventos. ¿Ya? Son otros inventos que ahí se oyen, preguntaban de que con los impuestos de la gente se había construido, con el préstamo del BID, se va a pagar para un beneficio público de la gente que no tiene ni moto ni bicicleta. Pero aquí está la fregada, como decimos los salvadoreños. ¿Qué pasaría? Porque nosotros estamos en el vilo como inversionistas, ¿ya? Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, pero usted quería agregar algo, ingeniero. Sí, yo quería complementar también el artículo 47 del Reglamento General de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, que es como la normativa que tienen nosotros como empresarios de transporte en el tema de concesiones particularmente. Dice el artículo: toda persona natural o jurídica que pretenda prestar el servicio de transporte colectivo público de pasajeros, con excepción de los servicios de oferta libre, es decir, los que son ya entre privados, yo doy un servicio X a una empresa, deberán contar con la concesión respectiva para la prestación de dicho servicio, la cual será otorgada por el Viceministerio de Transporte para un periodo de 10 años, prorrogables en iguales condiciones, siempre que para tal efecto el concesionario cumpla con lo establecido en esta ley. Entonces, es el Viceministerio de Transporte el que otorga las concesiones de transporte. Nuestras concesiones son básicamente de una ruta más, con la diferencia con las rutas tradicionales que a nosotros nos han pedido una frecuencia diferente, especificaciones técnicas de los buses diferentes. Por el tipo de sistema. Por el tipo de sistema y por la infraestructura que el gobierno construyó. Y otra cosa que define los carriles exclusivos y la metodología para manejar el BRT es en el decreto 992, esto se dio aproximadamente en la fecha 27 de enero del 2012,
el Ministerio de Obra Pública y el Viceministerio de Transporte, haciendo ver a su responsabilidad de ser los directores y gestores de la movilidad y la logística en la ciudad, contratan un préstamo con el BID para la estructuración de todos los carriles exclusivos, para todo el diseño de la infraestructura del BRT, y ahí se define, se van a construir y se van a invertir 45 millones de dólares en corredor segregado, en las estaciones, en la infraestructura de semáforos, en el centro de control y la terminal de integración. Entonces, todo ese componente de préstamo estaba integrado en un sistema que se llama el BRT. ¿Eso fue aprobado por la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa lo aprobó en el decreto 992. Quedemos con eso porque tengo que hacer una pequeña pausa y cuando regresemos me gustaría que evaluáramos los efectos. Ya hablamos de, por ejemplo, la accidentabilidad, pero ¿qué efectos está generando en las empresas que están participando de este sistema? ¿Les parece? Y también vamos a ir hablando obviamente de la gente, porque al final la gente es la afectada. Una pausa y ya venimos con más. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Bueno, muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando sobre cómo la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional está afectando a los usuarios de Citrams. Vamos a ver, don Miguel, ¿cuáles han sido los efectos en estos 10 días de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional? Uno de los efectos inmediatos que tenemos acá es importante que de lunes a viernes, promedio en el carril segregado del BRT, 38.799, sábado 28.510, domingo 11.410. Entonces tenemos en ingresos de lunes a viernes menos 3.667.62, 2.765.40. Entonces tenemos 28%, 29 y 23. Claro, esto, por ejemplo, es el resultado de que la gente, por ejemplo, discutíamos un fenómeno, que la velocidad es lo neurálgico del BRT. En un país como el nuestro, y no podemos construir una aerovía, no podemos construir un subterráneo, metro, tenemos el BRT, que es un modelaje en 268 países del mundo, dando muy buen resultado. Bueno, excepcionalmente en Bogotá, en ese carril, me contaba Víctor, el socio nuestro de C99 de Colombia, que allá solo, excepcionalmente, puede entrar en casos de emergencia el presidente de la República. De ahí nadie, porque es la velocidad para la gente. ¿Qué va a suceder con nuestro país en 5 años con el crecimiento vehicular tremendo? El presupuesto del MOP lo tenés que elevar en un 100% para estar construyendo vías. Tenés que hacer un periférico, etcétera, etcétera. ¿Cuándo tenés la idea de un BRT donde la movilidad comercial es el reto grande que tienen todos los gobiernos? Mover mucho más rápido a esa masa, a esos desposeídos, a esos marginados, a esos maltratados. Cuando nos sentamos, tú te recordás, Eduardo, que nos sentamos con el gobierno desde el principio. Fue toda una integración de trabajo entre gobierno y sector. Fue cambiar el chip de esa mentalidad tradicional de un choque constante a producir para la gente, a producir para esa gente marginada. Yo sé que esto lo hemos hablado a lo largo de estos 2 años, ya en un par de ocasiones, ingeniero. Digo, licenciado Villanueva, perdón. Don Miguel. Pero quiero hacer la pregunta porque muchos han vuelto a cuestionar el origen de Citrams. No, si toda la vida lo han cuestionado. Cuéntenos nuevamente cómo fue ese génesis, cómo fue ese llamado que se hizo a todos los que quisieran participar. Vaya, mira, esa génesis, muy buen nombre le pones tú, esa génesis comenzó con los choques constantes tradicionales. El empresario acostumbraba a llamar a asambleas generales que generaba un chauvinismo, ¿verdad? Un caciquismo de poder dirigencial
que no transformaba en sí estructuralmente el beneficio para el pueblo. Si es un paro, ¿quién sufría las consecuencias? El pueblo. Entonces, ese método había que agotarlo y el gobierno se sentó, recuerdo bien cuando nos sentamos con el doctor Atuasbún, con varios de los funcionarios, y empezaron, no, hombre, tiene que haber otra idea. Esto se hizo en la mesa de transporte. Es en la Mesa Nacional de Transporte. Tiene que haber otra idea, otra forma, y busquemos en Latinoamérica algo funcionar y lo tropicalizamos y lo hacemos. Y eso creó una pasión en el sector por buscar nuevas condiciones. Porque miren, aquí no se puede hacer lo que se hizo en Panamá, porque no tenía otro futuro el transporte que lo que hizo Martinelli en Panamá. Sacar a los Diablos Rojos, entregárselo a un colombiano completo. Esos Diablos Rojos les dieron una indemnización. Y yo que fui después a Panamá me encontré en una llantería, solo para contarte. Estaba el señor de la llantería y no sé qué, lo vi en una fotografía de un bus de esos internacionales trompudos, y le digo yo, ¿y usted que trabajaba ahí? No, me dijo, yo era empresario. ¿Y hoy qué hacen? Aquí arreglando llantas. Martinelli me dejó sin... Así. Quebraron. Nos sacaron y trajeron a un gran empresario. ¿Eso querían los empresarios de El Salvador? No, hombre, había que construir y tropicalizar, y esa plataforma la hizo el gobierno conjuntamente con nosotros. Cuando SUBE viene como operador, es SUBE el que dice, bueno, yo le apuesto a entrarle a esto. Y así empezamos. No ha sido nada fácil. ¿Por qué? Construir un modelaje de este tipo no es nada fácil. A mí lo que me preocupa, como estamos acostumbrados en San Salvador, y aquí se ven muertos cargando vivos, es la parte, ¿cómo quedaría el daño material de esta característica de la medida cautelar del peligro o riesgo, que por eso la han aplicado, por eso la aplica acá cualquier juez? No, el peligro y riesgo será cuando nosotros como SUBE, Cipago y 199, Unión de Empresas, ya no podamos operar. Vamos a ver, justamente sobre eso, ¿en qué medida ha golpeado esta situación, ingeniero? Bueno, estoy hablando ya propiamente empresarialmente hablando. Bueno, tenemos, como ya comentó don Miguel, el principal impacto que hemos tenido es en los ingresos. Hemos tenido una caída aproximada de 28% de los ingresos que hemos manejado. A la fecha llevamos, si comparáramos el equivalente a esos 10 días con relación a los 10 días promedio que traíamos de movilidad, aproximadamente 111,000 pasajeros menos. Son los usos que ustedes le llaman. Son los usos del sistema de transporte. ¿Eso qué significa? Que si hemos venido con promedios de 38,000 pasajeros día, llegamos en los promedios en el carril mixto de aproximadamente 27,000 pasajeros día. Eso representó una caída casi de 11,000 pasajeros en un día promedio. Si usted multiplica eso por los 33 centavos y estos 111,000 pasajeros, por esa cantidad estamos hablando de un poco más de $40,000 de impacto financiero en los flujos de la compañía. A eso, por el otro lado, le vamos a agregar el costo de tener más combustible, porque ahora los autobuses van haciendo cola, van quemando más combustible, van gastando más llanta, van utilizando más los sistemas de frenos. Hemos tenido en el estimado de consumo de combustible aproximadamente un 15%. Agreguémosle a eso que nosotros no utilizamos el combustible convencional. Un combustible mucho más caro, ¿no? Usamos un diésel que es de 50 partículas por millón de azufre, que vale más o menos como 35, 40 centavos más que el combustible tradicional. Entonces, por galón. Por galón. Entonces, tiene un combustible más caro, está gastando más combustible y está teniendo menos ingresos. Entonces, automáticamente, esta medida lo que está trayendo a la compañía y a la operación es una pérdida de operación. Entonces, bajo estas condiciones, la única salida que tenemos es o parar el sistema, porque ya no vamos a tener ni para pagar el combustible, y o subir la tarifa, o sea, decir, bueno, ahora es más caro mover una persona, porque tengo la misma flota de autobuses, estoy gastando más combustible y estoy moviendo menos gente. Entonces, para que peguen los números, tiene que subir la tarifa. Y eso realmente no es viable, porque ya tenemos un sistema que tiene un costo. Entonces, la compañía
nuestro grupo, la Unión de Empresas, está evaluando, estamos en un periodo de evaluación de estos días para determinar hasta dónde realmente podemos sostener la operación. Porque si esto continúa en esta ambigüedad, es más, si la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, hubiera tomado la decisión hace 2 años de dejar el carril mixto como ahora, nosotros no sacamos los buses. Y aquí quiero hacer un llamado también a la ciudadanía, a los usuarios que no utilizan el autobús, o sea, a la gente que va en su vehículo tradicional. Este corredor no es un corredor, no es un freeway, no es un corredor exclusivo, no es un corredor que no tiene obstáculos. ¿Qué pasa? En ciertas intersecciones tenemos hasta 4 semáforos. Entonces la gente, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y por eso se ha incrementado esta accidentabilidad, porque la gente piensa que el carril es un carril exclusivo rápido. Entonces llegamos a un punto en el cual tenemos 4 semáforos, el semáforo articulado, el semáforo del semestre tradicional, el semáforo peatonal y la intersección. Y la gente no está preparada para eso. El que va manejando dentro del corredor, lo que mira es un verde, no ve que hay 4 verdes. Nuestros motoristas están capacitados para determinar cuál es su verdadero verde. Entonces se tiran el semáforo y por eso se están dando los accidentes en las intersecciones. Le voy a dar otro ejemplo. Un par de motorizados, por ahí se ven a esos motorizados yo les pido también muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque ellos acostumbran a rebasar por la izquierda. Ahí están a la par. Entonces, ellos quieren rebasar un autobús que mide más de 19 metros de largo. Y del otro lado viene un vehículo en alta velocidad y él tiene que ver cómo retorna. Ya pasó un accidente que un motorizado, cuando vio venir el bus, se quiso saltar los separadores, se cayó y lo atropelló el que venía en el carril mixto. Entonces tenemos un poco más de 34 accidentes en este periodo y yo le recomendaría a la ciudadanía que si va a usar el carril, lo haga con el mayor cuidado posible, porque no es un freeway, no es un carril diseñado para tránsito vehicular normal, es diseñado para autobuses de alta capacidad y de alto peso. Entonces, darle una recomendación para que cuando estemos conviviendo con los autobuses, tratemos de minimizar. Gracias a Dios, en el sistema BRT, con los autobuses azules de C-Trams, no hemos tenido ningún accidente provocado por nosotros. Nos han ido a golpear. Un autobús de una ruta fue a impactar en la parte de atrás porque el autobús paró en el semáforo y él vio que ya se había puesto en verde. Y entonces arrancó la unidad y el bus parado. Y nos fue a dar en la parte de atrás del autobús. La reparación de ese autobús cuesta aproximadamente $38,000 y el autobús que no chocó cuesta $12,000. O sea, vale más el choque que el autobús que nos golpeó. Entonces, sí tenemos un serio impacto como empresa. Nosotros tenemos un compromiso de servicio, de velocidad, de frecuencia, de seguridad, pero va a ser bien complicado que como empresa nosotros podamos garantizar la calidad de servicio. La única noticia positiva de toda esta situación, quiero decirles, es que a pesar de todo, la ciudadanía ha seguido recargando su tarjeta. Sí. Eso lo que demuestra es confianza en el sistema. Claro. El fideicomiso, que es un dinero público, que es un dinero de los ciudadanos, que manejan su tarjeta, ese dinero se maneja a través de Bandesal. Entonces, todo ese dinero está depositado y la Unión de Empresas no toca ningún dólar hasta que la gente no se usa. Entonces, en la medida extrema, imaginemos este escenario, Luis, que nos toca ya parar. Ya no tenemos para pagar combustible, ya no le podemos pagar a los motoristas. El banco garantiza esa devolución. La gente que tiene su tarjeta se presenta a nuestras oficinas y automáticamente hay una remisión de pago y devolución de su saldo para que la ciudadanía pues no pierda el saldo, porque es un monedero electrónico. Esperemos que eso no suceda. Esa es la seguridad financiera que le queremos dar a la ciudadanía. Digo todo esto porque tenemos que ser realistas. O sea, nosotros no somos un sistema ni así como van las cosas, es un escenario posible. Es un escenario altamente posible. Y mientras la Sala de lo Constitucional no defina qué se va a hacer, nosotros estamos en un limbo jurídico. Y todo el mundo nos tacha de ilegales. O sea, ahora con la medida cautelar, el nuevo nombre que tenemos es que somos una empresa ilegal y estamos cumpliendo con la normativa y el marco jurídico que nos han dado. Claro, esa es la campaña que está haciendo
la derecha y los medios que le apoyen. Ahora, don Miguel, tengo una nota por acá de lo que dijo el director regional del BID, criticando el egoísmo del Partido Arena y de la Sala de lo Constitucional. Además, quiero agregarle que un magistrado de estos 4 señores de la Sala dijo una expresión y quiero que la platiquemos. Él dijo que si hay congestionamiento, si hay tráfico lento, que todos sufran por igual, dijo. Veamos la nota y luego me gustaría que comentáramos eso. Mediante una publicación en un periódico digital, el director para Centroamérica del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Silva, hizo un análisis crítico de las actuaciones del Partido Arena y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes considera están jugando un papel triste frente al proyecto del sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador y su falta de voluntad política con la situación fiscal del país. Afirma que el reciente fallo de la Sala relativo al CITRAMS tendrá un costo muy alto para el país, en especial para los usuarios del sistema de transporte público, y recordó que dicho proyecto se financió con un préstamo del BID de $45 millones, por lo que considera que los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional han echado a la borda el proyecto y sus futuras etapas de ampliación. Bueno, una nota con un análisis completo realmente que hizo el director regional del BID. Vamos a ver, quiero sumar a esto lo que dijo el magistrado Sidney Blanco. Si hay tráfico lento, que lo sufran todos por igual, dijo. A mí me parece que es una apreciación bastante subjetiva. Y en la Constitución, más para la calidad de un magistrado, no pueden haber apreciaciones subjetivas. Debe de haber imparcialidad. Y es por ello de que en la ponderación, por ejemplo, al tomar esta medida cautelar, debió de tomarse en cuenta a esos 45,000 usuarios. Yo no le niego el derecho al del carro, también tiene derecho, pero el del carro se le había fijado un carril adyacente, como a los del comercio, etcétera, pero la ponderación es que él, jurídicamente y con la apreciación de la ley, y situando precisamente dentro de la demanda el fallo y la medida que se toma, la ponderación es de que el uso del bien público, tú lo haces en tu carro, ya tenés un derecho, desde que tenés un automóvil, una bicicleta, una motocicleta, un camión, etc. Entonces la ponderación hacia esa gran mayoría de esos 45,000 usuarios que en el desarrollo se iban a convertir en 450,000, en 700,000 con los terminando, valga la redundancia, la terminal de Oriente, tú tenés ahí la ponderación para ese usuario y la equidad de la justicia, que es el principio fundamental de la Constitución, donde queda con este tipo de apreciaciones. Ahora, el director del BID hace un análisis bien profundo sobre la situación del país. Es lógico. ¿Por qué? Es lógico, Luis. Porque este tipo de proyectos en toda Latinoamérica son abanderados por el BID. Cuando el BID viene acá, analiza el problema. Han habido se hubieron quejas, la misma NEP, nosotros estuvimos compartiendo una discusión, o sea, con la gente de FUSADE, estuvimos platicando y todas las características del transporte en sí ameritaba, ya que el vecino Guatemala también lo estaba haciendo, era un modelaje muy desarrollado en Sudamérica, México. Entonces había que crear un carril para la gente, no para el del carro, es para darle velocidad comercial a esa gran mayoría. ¿A dónde está el derecho del uso público de la gente? En el bus, te lo decía anteriormente, y esa es la apreciación del BID. El BID no te va a prestar y por eso pasó por la asamblea. Yo no entiendo cómo no le puedes dar privilegio a esa parte. La otra parte fundamental que había apuntado acá yo es la parte de que la sala tiene que proteger la invención de la obra pública. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que la unión de empresas se retire por la pérdida constante? Ahí van a quedar esas terminales. Dentro de poco, Luis, las vas a ver llenas de vendedores, las vas a ver llenas de gente que anda ahí, de vagos, de todo. Y entonces, ¿a dónde está lo bonito? ¿A dónde está la buena imagen de San Salvador? Yo quiero ser optimista y como salvadoreño y como comunicador, pues
espero que esos escenarios realmente, bueno, que reine la sensatez, ¿verdad? Por el bien Sí, de la eso es lo ciudadanía. importante. Tengo que hacer otra pausa, don Miguel, y... Eduardo. Está caño usted, don Eduardo. No, mentira. Eduardo Villanueva. Ya regresamos con más. Estamos hablando de los obstáculos y los efectos que está teniendo en el servicio de transporte que está brindando Citrams a la ciudadanía. Ya venimos con más. Bueno, continuamos con más de Gente de Opiniones. Yo quiero leer, ya que me prestó la Constitución, don Miguel, porque a mí esto me parece que es algo fundamental. Y es el hecho de que la Constitución de la República de nuestro país reconoce, dice, en el artículo 1, a la persona humana como origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Es decir, me parece fundamental esto, digo, contrastándolo con lo que decía el magistrado Sidney Blanco, porque más bien él está hablando del mal común. Es No, decir, y lo más extraño de Luis, por ejemplo, lo que dije, y es una pregunta, ¿por qué después de no haberle dado admisión la tercera vez la acepta, existiendo las mismas condiciones, que no ha cambiado nada? Qué raro. O sea, ¿por qué se acepta la tercera vez? No habiendo cambiado nada y antes de dar la sentencia, y daña la medida cautelar, quizás más que la sentencia misma que hubieran dado. Entonces, es de ponerse a pensar. de hecho, en este momento entiendo que ustedes están pidiendo que se defina ya, que se dé una resolución. Sí, nosotros estamos pidiendo que se revoque lo que tú decías, un llamado a la sensatez. Este país tiene que desarrollarse, Luis. Este país necesita progreso. Mira, si en este país debe ser condenable no dar un empleo. Ahí estamos viendo las quejas de la tasa de crecimiento de desempleo. Y el sector privado tenemos que preocuparnos por dar empleo. Nosotros ahorita tenemos 250 empleos. Tenemos que dar, por lo menos teníamos planificado, y es importante que, porque Eduardo está yendo a Brasil para ver la parte de la compra de los 171 buses, es que ahí vamos a crear más de 1,000 empleos directos y 4,500 empleos directos. ¿Verdad, Luis? Eduardo. Y entonces, todo esto te crea no solo una inestabilidad financiera interna, sino hacia el exterior. Entonces, ¿cuántos empleos vamos a dar? Eso es importante. Y empleos de calidad. Y que los estamos necesitando en el país. Justamente sobre eso, háblanos de cómo va... pensando siempre en positivo, ¿cómo va lo de la adquisición de nuevos buses? Entiendo que ya estaban fabricándolos. Sí, de hecho ya están construidos los prototipos porque los nuevos autobuses vienen equipados con aire acondicionado, puertas elevadas del lado derecho, del lado izquierdo, para poder descargar y hacer los abordajes incluso en estaciones del lado derecho, en el caso que ya no se construyan más carriles. Sin embargo, obviamente todo esto se ha parado. El crédito ya estaba aprobado en Brasil, ya están las órdenes de compra, los contratos de compra. Sin embargo, el tener esta medida cautelar y no tener el carril autorizado, segregado para el sistema BRT, transforma completamente el modelo financiero. Porque si nosotros estamos diciéndole hoy, y ese fue parte de los informes que nos pidieron a inicios de esta semana, ¿cómo los ha impactado? Si nosotros teníamos pronosticado tener una venta de aproximadamente 38,000, 40,000 pasajeros con esta flota y hoy estamos teniendo 28, significa que todos los modelos financieros y todos los flujos de ingresos no le van a pegar al banco. Entonces el banco nos está diciendo, evalúen por favor el impacto de la medida para verificar si con los 171 buses adicionales, más los 37, con los vehículos que van a haber ahí adentro, ustedes van a salir con sus costos. Se les van a subir los costos y no van a tener los ingresos. Hoy por hoy todo pronostica que no. No, o sea, ahorita en este momento, bajo esta condición, no somos elegibles para crédito. No somos elegibles porque
Esto es como cuando usted va al banco para solicitar un crédito de su vivienda, tiene un montón de deudas y gasta otros gastos y de repente no puede pagar la cuota. ¿Qué le va a decir el banco? O le suben el ingreso, o consigue otro trabajo, me reporta usted más ingresos, o elimina costos, o sencillamente no le doy el crédito. Entonces sí recibimos notificación a inicios de esta semana y nosotros muy responsablemente le informamos al gobierno de la República. De hecho, el presidente de la República lo mencionó en uno de sus discursos, que efectivamente nosotros como empresa ahorita estamos en una condición bastante crítica. Entonces, en ese sentido... Perdón, y don Miguel, y entonces podemos dejar de soñar. Si esto sucede, si esto continúa así, podemos dejar de soñar. No, y la pregunta es, ¿cuál es el futuro de esta gente para mejorar el sistema de transporte, donde le estás dando seguridad, accesibilidad a los discapacitados? Poder venir tranquilo con tu laptop, con tu celular. La tercera edad viene tranquila. A esta gente marginada durante años no le puedes dar el privilegio de tener un buen transporte. Que te digan afuera, hombre, qué bonito se ve San Salvador con una nueva cara. Entonces, ¿qué va a ser el futuro del transporte? ¿Cuál es? Que me presente a alguien qué modelaje de transporte dentro de esta lucha canibalesca, creciendo la propensión al accidente. ¿Cuál es la solución que plantea? Bueno, no, basta ver 8, 10, 15 años para atrás. Eso es lo que... y los accidentes no se hubieran dado, Eduardo, esos que se han dado. Ya hay gente víctima ahí de eso. Y yo quisiera agregar tal vez un componente que es muy importante en todo esto, y es el tema de la tarifa. A mí muchos colegas empresarios de diferentes países, en diferentes lugares del mundo, incluso hablando en Colombia con nuestros socios, nos comentaban y nos decían, bueno, ¿qué hubiera pasado si efectivamente nos hubieran dado la concesión de la infraestructura como han argumentado algunas personas? Porque es válido, o sea, es un escenario correcto. Y nos hubieran dicho, hay que pagar por el préstamo del BID. Es decir, la empresa que explota el carril tendría que pagar el préstamo del BID. Es perfectamente válido si esas hubieran sido las reglas del juego. Entonces nosotros como empresa privada pues hubiéramos ido a conseguir un préstamo de 45 millones de dólares, hubiéramos agregado a los 45, casi 50 millones de dólares de flota, más los 25 millones de recaudo, y hubiéramos hecho una inversión de aproximadamente 120 millones de dólares. Pero la tarifa sería como de $1. Pregunto, y esa es la pregunta que aquí apelo yo al sentido común, al financiamiento. Y pasamos meses y meses en ese proceso de análisis, Se ¿no? recuerda cuando dijeron aquí, un montón de gente, venía un montón de personas manejando la tarifa como un tema político, que iba a ser de $1, de 1.50, de 90, de 80 centavos, de todo. Y nosotros, cuando presentamos nuestra propuesta de transporte, como lo que tenemos que dar es el servicio de transporte, entonces, ¿qué pasaría si la Corte Suprema de Justicia dice, no, hay que licitar la infraestructura y el servicio de transporte? Entonces, los ciudadanos jamás van a tener una tarifa de 33 centavos, a menos que el gobierno subsidie 30 centavos de cada pasajero. Que no es lo mismo, pero es igual al final. Exactamente. ¿Y qué se hizo bajo esta técnica o bajo esta metodología? Es una especie de asocio público-privado sin ser una empresa público-privada. Es decir, el gobierno hizo la inversión. ¿Por qué? Como bien decía también en el reportaje el director para Centroamérica del BID, el BID le dio un préstamo concesional a El Salvador con una tasa, con periodo de gracia, con 25, 30 años. O sea, le dio una consideración sumamente baja. ¿Para qué? Para que la infraestructura se financiara de largo plazo. Muy probablemente a la empresa privada le hubieran dado el financiamiento en el periodo de la concesión. Nosotros tenemos una concesión de 10 años, entonces hubiéramos tenido que conseguir 45 millones de dólares a una tasa del 7 o 8% y recuperarlo en 10 años. La tarifa fácilmente llegaría a 70, 80 centavos. Entonces, si la decisión es hacer una licitación, que es una opción de todas las que hemos visto, que dicho sea de paso, estamos preparados para participar. Que puede ser, no le tenemos miedo. Que puede ser una de las posibilidades de resolución. Una de las posibilidades de solución es que diga la honorable Corte, bueno, señores, aquí la opción es esta. Entonces queremos anunciarle también a ellos que hay que ver los impactos que una decisión de ese tipo puede tomar. Hace un par de días nosotros presentamos también un escrito a la Corte Suprema de Justicia
mostrándonos también afectados con todo este proceso y dándole los elementos de inversión, los compromisos que tenemos con los bancos, los compromisos que tenemos con los empleados, los compromisos que tenemos con las instituciones que nos están apoyando con el tema financiero, y le damos algunos elementos técnicos. Lo que nosotros solicitamos es que esta decisión se tome en un tiempo corto. Sabemos que no es fácil porque es un tema que tiene un componente político, técnico, social, financiero. Aunque ya pasaron 2 años y tuvieron 2 años para estudiarlo. Sí, pero digamos que... Pero no se había tomado la medida cautelar, que es la que golpea directamente. Pero usted estaba, digamos, la partiendo operación. de la premisa de que tenía un modelo circulando. Si ellos hubieran tomado la decisión hace 2 años... Esto compresiona más las cosas. Correcto, Claro. nos pone una presión adicional. Entonces, mi sugerencia, mi humilde sugerencia en todo esto es, primero, no le tenemos miedo a una licitación. O sea, si es por eso, no le tenemos miedo a una licitación. Eso sí, no estarían cambiando las reglas del juego. Nosotros tendríamos que replantear la inversión que hemos hecho y tomar acciones. Y segundo, cambiando con una nueva estrategia del marco jurídico del país, nosotros evaluaríamos si seguimos invirtiendo o le damos la oportunidad a otra empresa o otros empresarios que tomen la iniciativa de invertir, porque es lo bonito de vivir en la economía de mercado, ¿verdad? Pero nos olvidamos de la tarifa de 33 centavos. Por lo menos del lado de la Unión de Empresas, de nosotros operando Sería el sistema, imposible. nosotros no podríamos seguir operando en esas condiciones. Don Miguel, ¿cuál es su llamado? Reitérele su llamado a la sala. Bueno, yo creo que el llamado y estar ostentando un puesto que lo respetamos mucho en una sociedad como la nuestra, que vive de pesos y contrapesos en los 3 poderes del Estado como tal. Pongamos a la gente humana, a la persona en medio de todas las cosas. Yo creo que eso nos ha enseñado en la historia de nuestro país, que entre más desarrollemos la visión social junto con el progreso, debemos de ser valientes. Yo creo que revocar una medida como esta los hace más valientes a ellos y a la sociedad mismo. Y creo que se desarrolla aún más los pesos y contrapesos del Estado de Derecho. Me gustó cuando escuché a algunos diputados, cuando el tiempo del subsidio que se discutía, decir que mejor el subsidio, por ahí he escuchado, no sé si lo escucharon ustedes, con eso hicieran hasta 10 Citranes. Entonces, era un elemento importante de que prevalece el raciocinio de elementos de progreso. Y yo creo que los celos hay que irlos quitando y progresando más en la justicia social. Perfecto, yo solo tengo agradecimientos para ustedes. Espero que la próxima vez que nos juntemos sea para noticias más alentadoras. Espero como salvadoreño que eso sea así. Muchas gracias. Quería aprovechar nada más para dejarle nuestro último informe ejecutivo. Perfecto. Del operador BRT. Ahí hacemos un resumen completo de cuál ha sido nuestra operación, los beneficios del sistema, costos, operatividad, competitividad. Y ese es un resumen de lo que la Unión de Empresas le está aportando al país en modernización de transporte. Le agradezco muchísimo y bueno, seguimos adelante. Lo voy a compartir también con el jefe de prensa para que tengan insumos para manejar este tema. Muchas gracias. Pasen buenas noches.